Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Marta. Hoy toca hacer un repaso de lo leído durante el mes de marzo. Supongo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, en marzo en esta comunidad de Booktube y Bookstagram se suele celebrar el marzo asiático, una iniciativa propuesta por Magrata Gestionos hace ya unos cuantos años, en la que pues, se lee literatura asiática. Y bueno, yo ya me uní el año pasado y también tenéis el vídeo de las lecturas que hice para el año pasado, pero bueno, este año pues también me apetecía y bueno, por unas cosas o por otras, al final todos los libros que he leído están ambientados en China, así que ha sido un año monotemático de China que la verdad que me ha encantado. La literatura asiática y yo normalmente no nos llevamos muy bien, sobre todo con la literatura japonesa todavía no he conseguido conectar mucho. Hay pocos libros de literatura japonesa que me hayan gustado y algunos que he intentado leer, de hecho, los he abandonado. Entonces, para el marzo asiático he leído un total de 3 libros, he abandonado uno y luego he leído otros 2 libros que no tenían nada que ver con el marzo asiático, pero bueno, me apetecían y al final los he colado por ahí entre medias. Entonces, el primer libro que terminé para el marzo asiático fue El somni del poble d'Ing, de Jan Lianque, en catalán editado por Las Altres Herbes, un sello a medias entre Malas Herbes y La Altra Editorial, que es un sello que la verdad publican poquitas cosas, pero lo que publican es, vamos, la creme de la creme, y la verdad que este libro pues también. Y en castellano está publicado por Automática Editorial, creo, y el título es El sueño de la aldea Ding, creo. Os dejaré la portada como siempre en castellano. Y bueno, pues este libro la verdad me ha encantado. Jan Lianque es un autor chino bastante reconocido en la actualidad, que de hecho ha estado nominado para el premio Nobel y varias de sus obras pues han ganado varios premios también. Y bueno, pues eso, es un autor bastante reconocido en la actualidad en China y fuera de China, evidentemente. Y de hecho algunas de sus obras han sido censuradas en China, por lo que explican. Y bueno, pues ¿qué nos encontramos en esta obra? Esta obra está ambientada en China, no sé si es una comarca o una región, la región de Henan, en una pequeña aldea sobre los años 90, en la que sucedió algo que explica algo que sucedió de verdad, y es que en los 90 hubo un boom y se empezaron a crear bancos de sangre ilegales, sin ningún tipo de medidas higiénicas ni sanitarias, y esto provocó una epidemia de SIDA en China, que de hecho China no reconoció hasta principios de los 2000. Y pues esto nos explican aquí en el Sonido del Poble d'Ing. Pues eso, es un pequeño pueblo, tenemos una familia, el abuelo, sus 2 hijos y el nieto. Digamos que esa es la línea familiar que se sigue en esta historia, digamos, son los protagonistas principales. Desde el principio nos explican que el nieto, digamos, el abuelo, pues su nieto fallece y es el narrador de esta historia, o sea, el narrador es un niño muerto. Entonces nos lo narra desde una visión de un niño y nos narra pues todo lo que sucedió durante estos años de epidemia de SIDA a consecuencia de estos bancos de sangre ilegales. Uno de los hijos del abuelo, digamos que llevado por la codicia y la avaricia, crea uno de estos bancos de sangre ilegales y bueno, se hace de oro. Y luego pues la gente del pueblo, cuando ve lo que sucede a consecuencia de todo esto, le recrimina todo lo que hizo. Y bueno, al final las personas afectadas, sobre todo la persona más afectada es el abuelo, que tampoco entiende por qué su hijo hace todo esto. Y bueno, iremos a lo largo de la hora, iremos desgranando un poco todos estos sentimientos y todas estas circunstancias que rodean a esta familia. Pero bueno, yo creo que también es una historia extrapolable a cualquier otra familia que hubiera vivido esta situación en China en ese momento. Y bueno, la historia está narrada de una manera maravillosa, o sea, parece un cuento. Y creo que el hecho de que la historia esté narrada por un niño también la hace mucho más sobrecogedora, mucho más dura. No sé, la verdad que a mí es una historia que me ha llegado. Es un libro que he disfrutado y he sufrido a partes iguales. O sea, es un libro de estos que no disfrutas cuando lo lees, pero que sabes que estás leyendo algo que está muy bien y que es buenísimo, pero la verdad que es un libro que hace sufrir mucho,
mucho, mucho. Súper recomendado, la verdad. Para mí este libro se ha llevado las 5 estrellas, ha sido una lectura fantástica y os lo recomiendo totalmente. El siguiente libro que terminé para el marzo asiático se trata de El Club de la Buena Estrella, de Amy Tan. Yo lo compré de segunda mano hace unos cuantos años y siempre era un libro que tenía ahí como puesto para el marzo asiático. El año pasado no me dio tiempo, así que este año ha sido su momento. Yo creo que es un icono del marzo asiático. Quien más que menos en algún momento ha leído El Club de la Buena Estrella, sobre todo por la grandísima recomendación que siempre hace Marata Agostinus de este libro. Y bueno, pues por fin le ha llegado su momento. Tengo que decir que no ha sido todo lo que me esperaba. Pero bueno, he disfrutado de la lectura, lo que pasa que no ha sido la maravillosa lectura que quizá esperaba, pero bueno, bien, tampoco ha sido un desastre. El Club de la Buena Estrella está ambientado en China y Estados Unidos y sigue dos líneas temporales, digamos la línea temporal de las madres que vivían en China y emigraron a Estados Unidos y la línea temporal de las hijas que viven pues, en San Francisco, California. La estructura del libro es un poco confusa. El libro está dividido como en 4 partes. Hay unas partes que están narradas por las hijas y otras narradas por las madres. Y esto hace que la historia pues, no sea lineal y esto a mí es algo que me despista bastante. Quizá la narración así, de esta manera, con saltos temporales, es una de las cosas que no me ha gustado del libro. Pero bueno, también es verdad que hay cosas que sí que me han gustado y, por ejemplo, las partes en las que las madres narran su vida en China, cómo emigraron, los dramas que vivieron, bueno, no sé, a mí todo eso me ha gustado mucho. Quizá las partes que menos he disfrutado sea la parte de la vida de las hijas en Estados Unidos, con una mentalidad ya muy americana que tampoco no me ha acabado de gustar. Me ha interesado muchísimo más pues, las partes que están narradas en China por las madres y bueno, pues eso. Al final las historias de unas y de otras se entrecruzan y bueno, pues al final sí que es verdad que al final lo he disfrutado, pero al principio pues me costó un poco entrar, ya os digo, por esta narración un poco que da saltos temporales y que a mí me confunde un poco. Hay veces que sí que me cuadran estas narraciones así con saltos temporales y otras veces que no, y en este caso pues eso ha sido un hándicap, la verdad, para disfrutar de la historia, pero bueno, a pesar de eso pues lo he disfrutado, creo que le puse 3 estrellas. Otro de los hitos clásicos del marzo asiático en Booktube y en Bookstagram suele ser Cisnes Salvajes, de Jun Chang. Yo también este libro me lo compré de segunda mano hace también unos años y siempre estaba ahí pendiente durante el marzo asiático, pero nunca encontraba su momento. Por fin este año ha sido el momento, lo tenía clarísimo que este año lo iba a leer. Pues que además en el club de lectura de Jaula de Grillos, que lo lleva María de Gatos y Letras de la cuenta de Instagram, este año pues organizaba una lectura conjunta de este libro y para mí ha sido la excusa perfecta para poder leerlo en lectura conjunta, porque es un libro muy denso y la verdad que me ha ido bien leerlo pues eso, en compañía. ¿Qué es Cisnes Salvajes? Pues es un poco complicado de explicar, pero bueno, son las memorias de Jun Chang, la nieta, pero nos habla sobre la vida de su abuela y de su madre y de su propia vida en la China comunista de Mao Zedong, pero también pues, la parte previa a la invasión de Japón, la guerra civil entre el Partido Comunista y el Kuomintang. Bueno, no sé, al final cuando acabas este libro te da la sensación de que has hecho un máster sobre la historia de China, porque la verdad que da una cantidad de datos que, vamos, yo ahora me siento experta, mentira, nada más lejos de la realidad, pero me siento bastante experta y bastante conocedora de toda la historia de China, cosa que me gusta. O sea, es una cultura que he descubierto ahora recientemente, para que me entendáis, ¿no? Una cultura y una historia de un país que, bueno, pues que siempre ha estado ahí, pero que tampoco me había llamado la atención como para informarme bien de toda su historia, y con este libro, vamos, es que ahora soy una experta de verdad en la historia de China. Y bueno, es una historia bastante dura, todo lo que explica, que por desgracia es verdad, es bastante duro. Es una novela bastante, densa de leer, pero ya no solo por la cantidad de datos que da, sino por las cosas que explica vamos, es que esto no pasó hace muchos años, sino que pasó hace, no sé, 50 años, que no son tantos. Y pues eso, es algo que sorprende y impacta muchísimo. Todo el tiempo que abarca esta historia, desde principios del siglo XX hasta
finales del siglo XX, digamos, estas tres generaciones. Es un periodo de China plagado de injusticias, de mentiras, de intereses políticos y de tramas de corrupción y bueno, que la verdad que asustan bastante. Y vamos, tampoco no me voy a extender demasiado en explicaros de qué va el libro porque me resulta hasta complicado explicar de qué va. Pero bueno, la verdad que si os interesa el tema, si os apetece pues, aprender un poquito más sobre la historia del país, os interesa la autora, su vida, una historia, una saga familiar de penurias, bueno, pues yo os lo recomiendo bastante. Es un libro muy interesante, lo que pasa que os aviso que es denso, tiene unas 500 y pico páginas, pero de unido porque es un libro grande de tamaño y una letra bastante bien asequible, pero bien, un poco interlineado, poco margen, entonces es un libro largo, o sea, que tranquilamente en otro tipo de edición podrían ser 800 páginas. Y bueno, es un libro denso para tomárselo con calma y la verdad que la lectura conjunta María aportaba un montón de datos extra relacionados con los temas que iban saliendo y además nos hacía un resumen de cada capítulo que era, bueno, súper necesario ese resumen porque al final había tantos datos que era imposible retenerlo todo. Pero bueno, la verdad que a mí me ha merecido mucho la pena. Al terminar el libro soy capaz de ver todas estas virtudes que tiene el libro, pero sí que es verdad que durante la lectura se me hizo pesado. Pero bueno, la verdad es que es un libro que recomiendo si estáis sobre todo interesados en el tema. Vale. Ahora toca hablar sobre el abandono del marzo asiático y luego ya pasamos a las lecturas que no tienen nada que ver con el marzo asiático, que espero ser un poquito más breve explicándolas. El abandono es un libro que tenía en casa desde hace un montón de tiempo, que me llamaba mucho la atención y la verdad es que no conecté nada con la historia. Yo espero algún día darle una segunda oportunidad porque yo creo que igual ha sido yo y no el libro, no ha sido el momento para leerlo. Esto es la gata jugando con una ratita. Pues eso, el libro en cuestión que abandoné para el marzo asiático es En aquel món per un moment són grandiosos, de Ocean Vuong. No me sé el título en castellano, os dejaré la portada como siempre, pero es algo así como En este mundo somos fugazmente grandiosos o algo así. Bueno, os dejaré la portada, editado por Anagrama, tanto en catalán como en castellano, y lo empecé, llegué creo que hasta la página 100 y pico, es un libro de 250 páginas, o sea, quizá llegué no a la mitad, pero casi. Y no supe verle el qué, la verdad. Tampoco acabé de entender muy bien de qué iba. Sé que es un hijo que le escribió una carta a su madre y va explicando, en esta carta pues va explicando cosas, pero tampoco sin ningún tipo de estructura lineal que tú puedas entender que te está explicando, sino algo como muy efímero, que no sé, la verdad es que estaba muy desconcertada cuando llevaba 100 y pico páginas, todavía no sabía qué me quería explicar el autor y al final decidí abandonarlo porque no lo estaba disfrutando y bueno, si algún día me apetece pues lo volveré a retomar. De momento se queda aparcado. Luego, la siguiente lectura que leí se trata de Reunió, de Natasha Brown, en catalán editado por la Altra Editorial y en castellano está editado también por Anagrama. Es una novedad editorial. En marzo la autora estuvo en Barcelona presentando su novela y yo fui a la librería Finestras de Barcelona a ver el acto que hicieron allí sobre ella y su novela y la verdad que la autora me cayó genial. Tengo el libro firmado, de hecho. Aquí me hizo su dedicatoria y bueno, pues la verdad es que fue un acto que me gustó mucho. La autora, pues eso, me pareció fantástica, todo lo que explicaba y bueno, pues me compré el libro y ya lo he leído porque pues eso, pues me apetecía un montón leerlo. Es un libro muy cortito, pero bastante curioso, porque bueno, la autora es su primera novela, ha tenido muchísimo éxito en Inglaterra y se ha traducido a bastantes lenguas. Y bueno, la autora pues es matemática, licenciada en la Universidad de Cambridge y trabaja en el sector financiero allí en Inglaterra. Y bueno, es una autora que es negra, aquí está creo que la foto de la autora. Y bueno, pues eso, es una historia bastante curiosa a nivel de estructura. En este caso,
La estructura sí que para mí ha sido un plus, no, igual para todo el mundo no lo es, pero bueno, para mí sí que lo ha sido. Nos narra en un corto periodo de tiempo, como si fuera la señora Dalloway. La señora Dalloway es un único día, pero en este caso quizás son unos pocos más días. Pero eso, un corto periodo de tiempo en el que ella hace un poquito una narración tipo de corriente de pensamiento y de pues, explicarnos pues eso, las cosas que le preocupan a la protagonista. Pues eso, como un poco la señora Dalloway, pero diferente, de otra manera, un poco más moderno, evidentemente, y tratando otros temas, pero bueno, sería un estilo así. Eso, una introspección, corriente de pensamiento y una narración en el que la acción es prácticamente poco importante. La narradora de esta historia es la protagonista, pero no sabemos su nombre y bueno, pues ella, igual que la escritora, la narradora trabaja en el mundo de las finanzas, se ha preocupado siempre de hacer las cosas bien y siempre ha hecho las cosas bien, sacado muy buenas notas, tiene un novio adinerado, de familia bien, tiene un buen trabajo, la están promocionando, vale. Pues no sé, toda esta vida maravillosa y perfecta, pues eso, es la vida que tiene la protagonista. Entonces, los padres de su pareja organizan una fiesta en la casa familiar y bueno, ella pues también está invitada por ser la pareja de su hijo, lo que pasa que sí que es verdad que, pues, que los padres no la acaban de aceptar, sobre todo porque ella es negra y su hijo no. Y ella lo sabe, lo que pasa que, bueno, tampoco le dan mayor importancia, pero sí que es verdad que ahí sucede una cosa en la vida de la protagonista, que es un punto de inflexión en su vida y es una enfermedad. Y tampoco es ningún spoiler porque lo dice prácticamente al principio, pero bueno, este hecho concreto hará un poco que ella se plantee si realmente es feliz en su vida, si la relación que tiene pues, es satisfactoria, si su trabajo le gusta, si, bueno, en fin, se planteará muchas cosas y tomará una decisión que será, vamos, un cambio total y absoluto en su vida. Durante este corto periodo de tiempo en el que suceden todas estas cosas, ella lo que hace mucho es reflexionar sobre raza y sobre clase. Eso, reflexiona mucho sobre lo presente que está el colonialismo actualmente en un país que en teoría es de mente abierta y acogedor con las personas de otra raza y realmente es todo una fachada porque luego te das cuenta de que no es así. Y bueno, pues esa es la reflexión básica que hay en este libro, aparte de otras cosas sobre, pues no sé, sobre feminismo, bueno, en fin, la verdad que el libro habla de muchas cosas a pesar de ser muy cortito y no sé, es una novela que a mí me ha resultado muy interesante. Sí que es verdad que tampoco va a ser la mejor lectura del año, pero bueno, la autora a mí ya me ha llamado la atención con esta obra y seguro que la seguiré leyendo si sigue publicando. Y bueno, nada, recomendado, yo creo que sí que me atrevo a recomendarlo, pero con estos puntos que tengáis en cuenta sobre la estructura y sobre el tipo de narración que es. Y bueno, pues eso, ahí queda la recomendación. Y el último libro que terminé durante el mes de marzo es un libro que elegí para el reto de Edwardian Spirit, para la premisa, un libro sobre el Titanic. Y yo escogí el Titanic de Joseph Conrad, es un clásico. Lo elegí principalmente por dos motivos. El primer motivo es porque es muy corto, son 100 y pico páginas, si no me equivoco, 110. Y el segundo motivo es porque el autor no lo he leído todavía y me apetecía pues descubrirlo. Sí que es verdad que El corazón de las tinieblas, otras obras suyas son más conocidas, pero bueno, cuando vi que el autor tenía un libro tipo ensayo sobre el Titanic, pensé, oye, pues es una muy buena opción para tachar esta premisa, que tampoco es la premisa que más me llama la atención del reto, todo hay que decirlo, y además pues conocer al autor. Y bueno, pues aquí nos encontramos, digamos, tres partes. Un prólogo escrito por Fernando Baeta, que nos explica un poco qué es lo que vamos a encontrar en este libro tan cortito. Y luego encontramos dos artículos escritos por el autor, Joseph Conrad, en una revista al poco tiempo de que sucediera pues eso, que el Titanic se chocara contra el iceberg y se hundiera. Y bueno, pues en los dos artículos él nos habla sobre las cosas que cree que se hicieron mal, tanto antes como durante,
de que el Titanic zarpara desde Inglaterra hasta Estados Unidos, y bueno, pues nos habla de todas las cosas que se pudieron hacer mejor. Y bueno, me parece un libro muy interesante. Yo conozco la historia de Titanic por la película, como creo que la gran mayoría de nosotros, y es una película que a mí me gusta mucho, pero sí que es verdad que nunca he decidido investigar más allá. Es evidente que en la película ya muestran pues, que no había votos suficientes para todo el mundo, en fin, varias cosas que sucedieron en la realidad, y aquí pues la refleja el autor, y me parece pues es un libro interesante. A mí me ha resultado fácil de leer, está bien escrito. El autor pues en su manera de narrar me ha llamado la atención para seguir intentando y seguir conociéndolo, y pues al final el libro me ha resultado más interesante de lo que me esperaba. He aprendido cosas sobre el Titanic, sobre la historia de todo lo que englobó y todo lo que implicó el hundimiento del Titanic, y pues eso, al final pues me ha resultado interesante. Creo que no sé si le puse 3 o 3 estrellas y media, y bueno, pues premisa tachada, y al final el libro bastante disfrutado. Bueno, pues esto es todo lo que he leído durante el mes de marzo, un mes bastante bueno de lecturas al final, y nada, pues contadme abajo en los comentarios qué es lo que habéis leído vosotros durante el marzo asiático, qué me recomendáis para el marzo asiático que viene. O a leer durante el año. No sé si leeré alguna cosa de literatura asiática, ya veremos. Alguna cosa tengo más por casa. Y nada, pues eso, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.